El día de hoy nos toca hablar sobre cómo crear menús en MicroPython y con ellos poder controlar, por ejemplo, el encendido y apagado de dos LEDs mediante la navegación entre menús que tienen submenús en su interior. Si bien estaré utilizando un display que usa el driver SH1106, la biblioteca que estaremos utilizando se puede extender a otros displays con distintos drivers. Para crear nuestros menús estaremos trabajando con la biblioteca Menú OLED que pueden encontrar en el GitHub del canal. Deben acceder a la carpeta MicroPython lib y desde allí podrán descargar menuoled.py y por supuesto sh1106.py, que es la biblioteca que nos permitirá controlar el display. En Thonny crearemos una carpeta que se llamará lib y dentro de ella subiremos las dos bibliotecas que descargamos con anterioridad. Ahora en el código, desde la biblioteca Machine importamos las clases pin e i2c. Importamos también la biblioteca sh1106 y desde menú OLED importaremos menú options y navigate menu. También importaremos la biblioteca time y por supuesto crearemos nuestro objeto i2c que trabajará en el puerto 0 con el pin SCL en 17 y el pin SDA en 16. Creamos nuestro objeto OLED, el cual pertenece a la biblioteca SH1106 y a la clase SH1106-i2c. Le pasamos como argumento el ancho, el alto de la pantalla, también el objeto i2c, y en esta ocasión utilizaremos otro parámetro adicional para dar vuelta la pantalla. Este display normalmente tiene invertido el texto en comparación a otras pantallas que utilizan, por ejemplo, el driver SSD1306. Así que lo vamos a invertir. Luego crearemos nuestro primer menú, que lo llamaremos LED Menú y será igual a un objeto de la clase Menu Options. Este objeto requiere de un lugar donde escribir los menús, por eso tenemos que pasarle el objeto OLED. Además, podemos agregar opciones a este menú con el método addOptions. Este método recibe dos argumentos. El primero es el texto que se va a observar en el display OLED y el segundo es la acción que se va a realizar cuando seleccionemos esta opción. Crearemos solamente dos opciones para ingresar al submenú del LED rojo y también para acceder al submenú del LED verde. Ahora creamos el menú del LED rojo, el cual por supuesto también pertenece a la clase Menu Options. Le pasamos nuevamente OLED, pero en este caso este menú va a tener tres opciones. La primera es para devolvernos al menú inicial y las otras dos son para encender y apagar el LED. Ajustamos los textos que queremos que aparezcan y también ajustamos las acciones que queremos que se realicen. Con el menú del LED verde, más de lo mismo, solamente cambiamos red por green y eso sería todo. Ahora comenzaremos a configurar los pines de trabajo. Recordar que tenemos tres botones. El botón Up, que trabajará en el pin 15 como una entrada, y activaremos la resistencia Pull Down, que significa que cuando lo presionemos, el valor de la lectura va a ser un 1 y si no lo presionamos, el valor de la lectura va a ser un 0. Luego creamos el botón para bajar, que trabajará en el pin 14, y el botón de seleccionar, que trabajará en el pin 13. Luego creamos el objeto Red LED, que pertenecerá a la clase pin, trabajará en el pin 19 como una salida. Y lo mismo para el LED verde, que trabajará en el pin 18. Ahora tenemos que crear las acciones para cuando se seleccione cada una de las opciones. Comenzaremos con la acción Show LED Menu e imprimiremos por consola LED Menú, simplemente para ir viendo desde Thonny qué es lo que está pasando. Y este Show LED Menu lo que debe hacer es dibujar el LED Menú. Este LED Menú tiene dos opciones, que sería Red LED Menu y Show Green LED Menu.
Ahora crearemos estas funciones. Comenzaremos imprimiendo que estamos en el menú del LED rojo. Y luego dibujaremos el menú del LED rojo, que recordemos que en este caso tiene 3 opciones. Hacemos exactamente lo mismo con Show Green LED Menu, pero solamente le cambiamos el red por green. Dentro de las 3 opciones de cada menú de los LED, tenemos que la primera es Show LED Menu, que es para volver. Esa función ya la tenemos creada, así que solamente nos falta crear las funciones para encender y apagar los LED. Tenemos la función Red LED On, la cual comienza con redLED.value en 1, lo que enciende el LED. Mostraremos por consola que el LED está encendido, y algo importante es que una vez que nosotros seleccionamos un menú, tenemos que volver a dibujar el menú para poder navegar a través de él y poder seleccionar otras opciones si es necesario. Hacemos lo mismo con Red LED Off, simplemente cambiamos el 1 por un 0 y también informamos por consola que ahora el LED está apagado. Vuelvo a reiterar que si seleccionamos esta opción tenemos que volver a dibujar el menú. Ahora con las opciones del LED verde es absolutamente lo mismo, simplemente cambiamos red por green y con eso ya tendríamos todas las acciones disponibles. Pero todavía nos falta algo, porque tenemos los menús, tenemos las acciones, pero necesitamos una forma para poder navegar entre estos menús. Por lo tanto, crearemos una lista con cada uno de los menús que creamos. Tenemos a LED Menu, Red LED Menu y Green LED Menu. Almacenaremos estos 3 menús en una lista y luego crearemos un objeto que simplemente se llamará menú. Pueden ponerle el nombre que ustedes quieran. Lo importante es que este objeto va a ser un objeto de tipo Navigate Menu. Y este objeto recibe como parámetro la lista de menús disponibles para navegar. Ahora en nuestro bucle principal, antes que comience, primero vamos a ejecutar la función ShowLEDMenu, que nos informa que vamos a comenzar en el menú principal y también va a dibujar el menú principal. Luego, en un ciclo por siempre, vamos a preguntar si el botón Up está presionado. Recuerden que el valor de botón Up.value puede ser 1 o 0. En este caso, si es un 1, va a ejecutar lo que esté dentro del if, y si es un 0, no lo va a ejecutar. Vamos a imprimir por consola, que vamos a ir hacia arriba. Y aquí viene lo importante. Vamos a llamar al objeto menú y vamos a utilizar el método navigate. Este método puede recibir 2 parámetros, que son up y down. En este caso, como es el botón up, vamos a escribir up y esperaremos un tiempo de 0,3 segundos. Eso es solamente para evitar los rebotes del pulsador y es más o menos el tiempo que nos demoramos en presionar un botón. Hacemos lo mismo para pulsador, que nos permitirá ir hacia abajo. Simplemente ponemos menu navigate down, y para el botón de seleccionar sería menu.select. De esta forma, como menú es un objeto que pertenece a navigate menu y este navigate menu tiene la lista de todos los menús, con estas simples 3 condiciones podremos navegar por todos los menús que creemos, ya sea un menú, un submenú o un submenú. Ejecutamos el código y vemos cómo se puede navegar a través de estos menús, además de las acciones que pueden realizar estos menús al ser seleccionados. Esta biblioteca tiene otras opciones que nos permite ajustar el ancho de los menús y también poder actualizar solo secciones de la pantalla para así poder encajar dentro de cada display un menú, por ejemplo al lado izquierdo, y un icono al lado derecho, o podría ser una variable al lado derecho. Así que me gustaría que en los comentarios me dejaran qué tipo de menús le gustaría ver y con qué tipo de sensores le gustaría trabajar. Lo más probable es que en el próximo video trabaje con un encoder rotatorio, pero eso los iremos viendo en el camino.
Por el momento, muchísimas gracias a todos los que nos apoyan y nos vemos en el siguiente video, que no sé cuándo será. Eso, chaito.